Bienvenido. Esta exposición que observas tiene el propósito de acercar la palabra de Dios a toda persona, familiarizarla con ella y enseñarla. No se pretende suplantar el estudio personal de la Biblia, sino conducirte a ella y ampliar grandes enseñanzas. Encontrarás cosas que ya conocías, que nunca habías conocido, o que contradicen lo que por toda tu vida habías pensado. No se pretende por eso forzar a alguien a creerlas o irrespetar las creencias de ninguno. Es una oportunidad única para ti. Esta exposición te invita a meditar, comparar, aprender y compartir lo que enseña la palabra de Dios. Podrás verlas cuantas veces necesites y tu compromiso será exclusivamente con Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se han seleccionado algunos de los conceptos más destacados que tú podrás seleccionar. Encontrarás un consolidado de las citas bíblicas utilizadas en cada doctrina, las cuales podrás imprimir para un repaso de las lecciones. Tómate tu tiempo. Tú serás el principal beneficiado. El yin y el yang, lo bueno frente a lo malo. La cultura oriental enseña que el mal es necesario, indispensable para el crecimiento y realización de los seres. Pero esta propuesta no satisface a todas las personas ni responde a algunas preguntas. Si Dios sabía que lo malo iba a suceder, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué hay que adorar a Dios? ¿Acaso lo necesita? Otros dicen que, si Dios creó todas las cosas, Dios creó el mal, entonces Dios es malo. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala? ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo y qué tiene que ver el cielo con esto? Carlos Alberto, quien trabaja en una oficina, acusa de graves irregularidades al gerente de la empresa, opresión y crueldad. Días después, Carlos Alberto aparece muerto, conociéndose por todos que antes había discutido acaloradamente con el gerente. ¿Qué pensarías tú? Que Carlos Alberto tenía razón, y que el gerente quería callar definitivamente su injerencia, matando a su acusador para que nadie comprobara la veracidad de sus acusaciones. ¿Qué habría sucedido si el gerente de nuestra historia no asesina a Carlos Alberto? Ciertamente los compañeros y testigos habrían podido comprobar las acusaciones contra el gerente. Veámoslo en otra dimensión. En la versión celestial, Carlos Alberto es Luzbel, el más preparado de los ángeles creados, ángel de luz, quien acusa a Dios, gerente del universo, de crueldad, esclavitud, opresión e injusticia. Se aparta de los ángeles leales acusándolos de servilismo. A diferencia de la primera historia, aquí, Dios no destruyó a su acusador. Si Dios sabía que esto malo, en el mundo, iba a suceder, ¿por qué lo permitió? Para darnos la oportunidad de comprobar quién de los dos tiene la razón. Dios sabía que esto malo iba a suceder, pero el resto de testigos en el universo no lo sabían. Dios dio libertad para que escogieran y comprobaran la dimensión de las acusaciones. ¿Cuál de los dos sistemas de gobierno es injusto y opresivo? ¿El gobierno de Dios y sus leyes, o este mundo bajo el esquema de Satanás? Tú, tal vez sin saberlo, también estás decidiéndote por uno de los dos bandos. Este es el conflicto entre el bien y el mal. Las condiciones celestiales que están en juego son mucho más altas que nuestra analogía de Carlos Alberto y el gerente, pues en el caso celestial hay consecuencias definitivas y eternas. El cielo tuvo entonces la insurrección que se registró en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:4 nos informa que esa rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, quienes por libre elección escogieron desobedecer a Dios.
Dios no los erradicó, pero sí fueron expulsados del cielo. El desarrollo de ese conflicto se está definiendo en una localidad particular del universo, el planeta Tierra. ¿Por qué en la Tierra? Porque Adán y Eva, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo convirtieron en el único mundo de todos los creados, que le abrió la puerta al pecado y lo abrazó. Satanás instaló su reino en la tierra, y reclamó como suyos a los recién caídos humanos. Todo empezó así. El Eterno crea a Luzbel, ángel de luz, hermoso, poderoso y espléndido, como se registró en Ezequiel 28, 13 al 19. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lo recibimos para desgracia nuestra y por libre albedrío en la recién creada tierra, y ahora vivimos en nuestra carne el haber rechazado el amor de Dios. En el mundo prestado a Satanás, tú, yo y los ángeles del cielo, comprobaremos por experiencia propia, mientras se soluciona este conflicto, si Dios es amor y por qué se le adora y reverencia. Tú decidirás si Dios merece ser adorado o preguntar para qué. En este conflicto intervienen leyes, transgresores, un acusador, unos testigos, un abogado y un juez. Estos son los individuos a quienes se aplica su respectiva condición. Dios nos ha dado una oportunidad de reconciliarnos, oportunidad que también se le dio a Satanás, pero que rechazó por orgullo. Dios no destruyó a su acusador. Dios no erradicó a Eva ni a Adán. Dios no se muestra como malo. Todo lo contrario, se muestra como un juez justo. A ambos les dio la oportunidad de arrepentimiento. El acusador rechazó la oportunidad. Ahora te corresponde aceptar o rechazar el pacto que Dios propone mientras se define este conflicto. 3 de estos conocen lo que es malo: Satanás, los humanos por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta cita nos dice que Dios conoce el mal. Cuando creó a Luzbel y al hombre, no les escondió nada de lo que había creado. Pero Dios se reservó una fracción mínima de su creación. Les advirtió. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás usurpó lo que no debía tomar. El día en el que se halló en él maldad, fue demasiado tarde para la rebelión que desencadenó en el cielo. Dios guardó el conocimiento del mal. Dios estaba por encima de este conocimiento y sabía que otras manos no podrían manejarlo. Dios escondió el árbol de la vida del que disponían Adán, Eva y Luzbel, porque el pecado es dañino y no merece ser eterno. Si hubieran comido del árbol de la vida, el pecado se habría perpetuado. Por eso dio un plazo mientras se soluciona este conflicto. Ese plazo se llama el tiempo de gracia, tiempo que Dios da y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque la misma sentencia de culpa reposa sobre Satanás, el acusador. Tú y yo decidimos a cuál de los dos bandos pertenecer. El acusador está vivo, acusando y engañando. Todo el proceso fiscal lo veremos en los ejemplos de los siguientes 3 acontecimientos: la historia de Job, la crucifixión y el fin del tiempo de gracia. El hombre, destituido de la gloria de Dios,
enfrenta la aspereza de un planeta atrofiado por el pecado. Debe sembrar para ganarse el pan de cada día. Con su trabajo acumula riquezas o empobrece. Crece, se reproduce y muere. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, escrito aproximadamente en el 1521 a.C., contemporáneo a Moisés, plantea la historia de un hombre muy rico quien respeta a Dios, conoce el significado del sacrificio del cordero y la expiación del pecado. El versículo 6 cambia a un escenario celestial en donde están los seres creados por Dios presentándose ante él. Entre ellos viene Satanás en representación de la tierra que ha usurpado. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás de delante de Jehová. Resumen. Job, hombre justo ante Dios. Podríamos decir que es un hombre bueno. En el cielo está sucediendo algo de lo que Job no se entera. El gobernador del mundo en el que vive lo acusa de recibir bendiciones de Dios sin merecerlas. Dios entonces autoriza o permite que Satanás le haga daño y retira su protección, pero no le permite que toque su vida. Los ángeles del cielo son testigos de las acusaciones de Satanás. Y ahora sucede lo inesperado. Noticias de última hora. 8 personas muertas en una masacre. Un extraño fenómeno natural deja sin vida decenas de cabezas de ganado. Un repentino tornado destruye algunas viviendas, dejando billones de dólares en pérdidas, matando cerca de 10 personas. Los hijos de Job. La calamidad llega a vivir con Job. ¿Qué responde Job sobre lo que le acontece? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé lo dio y Yahvé lo quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. La historia de Job continúa con una segunda acusación de Satanás ante Dios, quien permite de nuevo la oportunidad de que los testigos celestiales comprueben si Job cree en lo que le han contado de una rebelión en el cielo, y su solución en cierto plazo aquí en la tierra. La historia continúa en una bella redacción sobre la aflicción de Job por causa de Satanás, y cómo es el nombre de Dios el que está en juego en este conflicto. El cielo ha tenido la oportunidad de ver cómo ha tratado Dios a Satanás, su acusador, con respecto a que Job no merecía las bendiciones de Dios. Job respetaba a Dios en lo profundo de su corazón, y solo las aflicciones le demostraron a los ángeles que tenía fe en un Salvador a quien jamás había visto, solo había oído de él. Cree que es justo y misericordioso al haberle permitido al mundo escoger qué es bueno y qué es malo. Job estaba en la misma condición que tú y que yo. Nunca vimos a Dios, solo nos contaron de él. Después que los ángeles descubren la falsedad en las acusaciones a Dios por bendecir a Job, Dios restituye al doble las cosas que le habían quitado. De esta manera es que le sucede cosas malas a la gente, llamémosle buena. Dios tiene derecho de probar si hay sinceridad en ti para con Él. ¿Qué bendiciones tienes tú? ¿Vives acaso una vida que agrada a Dios? ¿Estás sano? Sea cual sea tu condición, Dios ha tenido misericordia de ti y de todos en el mundo, a pesar de que despreciemos los consejos de Dios, su estilo de vida y sus preceptos. El problema es que al final de este conflicto, tú y yo habremos decidido qué tan cerca o lejos estaremos de su protección. La aflicción de Job se repetirá en cada uno en el mundo, en el tiempo de angustia cual no lo ha habido ni lo habrá, al que se refiere Mateo 24:21, para nuestro tiempo.
Mientras estemos en este mundo estaremos en terreno del enemigo. Enemigo que, como demuestra la historia de Job, es el causante de los accidentes, desastres y muertes en el mundo. Aquí se prueba que Dios no es malo. Es Satanás quien enferma, mata, destruye, odia e infamemente acusa a Dios de lo que hace Él mismo. Dios no quiere retirar su protección de nadie, pues está escrito: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El problema es que nosotros hemos estado diciéndole a Dios por varios años que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Alguien dijo que no querían que se orara en las escuelas, ni que se leyera la Biblia en ellas. Promovemos la promiscuidad, el sexo sin control, la violencia y la sensualidad. Protestamos porque se corrigen a los niños en las escuelas, pero queremos que Dios bendiga nuestra entrada y nuestra salida. La vida mundana no agrada a Dios. Somos nosotros los que nos apartamos y nos ponemos al alcance del devorador, pero le echamos la culpa a Dios. Bajo esta perspectiva vemos que el mal nunca fue necesario, como lo sugiere la cultura oriental. Las enfermedades, la violencia, la muerte, la soledad, el hambre y el abandono llevan el sello de la autoría de la rebelión de Satanás y son las consecuencias que lleva el hombre en su espalda por despreciar la vida que Dios le regaló en el Edén. La Biblia, en contravía de las culturas orientales, enseña radicalmente que el mal nunca fue necesario. Pero nuevos casos de comprobación y juicio se llevarían en la tierra. Otro más conocido es el caso del sacrificio de Isaac, en el que se le pide a Abraham sacrificar a su hijo único. En el momento de levantar el puño, un ángel le ordena detenerse, pues, por obedecer, había demostrado que respetaba a Dios ante los ojos de los ángeles del cielo, testigos invisibles. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta cita es clave. Parece ser que Satanás todavía tenía entrada al cielo, pues como vimos en el libro de Job, fue a presentarse delante de Dios. En la crucifixión, Dios comenzaría a restaurar su imagen manchada por Satanás ante el universo. Satanás, en el acto sanguinario de crucificar a Jesús, revelaría su faceta de asesino. Jesús sanó, restauró, perdonó, resucitó, demostró el reino de Dios a los hombres. Ahora a Luzbel nunca más se le permitiría entrar al cielo. La frase, a todos atraeré a mí mismo, recoge a los que creerían en Jesucristo como Mesías prometido desde Adán hasta nuestros días, y a los ángeles que comprobarían al fin las verdaderas intenciones de Satanás por haber visto desde el cielo toda la tragedia del planeta Tierra en estos 6000 años de pecado. El cielo sabía que Jesús era el Mesías prometido, quien traería el cumplimiento de las promesas por tanto tiempo anunciadas, y restauraría a la raza humana de nuevo a la presencia de Dios. Los ángeles del cielo fueron testigos de que Satanás desviaba al mundo de los consejos de Dios. Los apartaba de sus bendiciones, los envolvía en pecados para su propia ruina, instituyó falsos dioses en la tierra para encender la ira de Dios, pisoteó la ley del cielo dada a los hombres en los 10 mandamientos, exageraba los conceptos sencillos de los mandamientos de Dios para hacer de la religión una carga. Por esa razón Jesús no encontró verdad en Israel cuando estuvo en la tierra. Solo unos pocos distinguieron a aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. La religión del tiempo de Jesús estaba cargada de error y desviación gracias al incesante trabajo de Satanás, y de la misma forma estará para la segunda venida. Jesús, inocente, expuesto en una cruz ante el universo, desnudó las intenciones, acusaciones y el corazón del caído ángel de luz. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta cita es clara. Una vez prohibida la entrada al cielo, el diablo y sus demonios entrarían a perseguir y destruir cualquier huella de Dios. La guerra se recrudecería y Satanás atacaría ahora frontalmente a la Iglesia de Dios. La historia y el cielo conocieron las acciones de Satanás en estos resumidos acontecimientos. La persecución de los cristianos de tiempos apostólicos por emperadores romanos en tierras mediterráneas. Los coliseos que devoraron centenares de cristianos echados a las fieras. Conocidas persecuciones históricas. Cuando no pudo diezmar por el asesinato, cambió la estrategia insertando sutiles herejías en las creencias religiosas, engaños y sofismas que sobrevivirían hasta nuestros días y que minarían el conocimiento de Dios de tal forma que deformarían el culto y la adoración hasta hacerla una irreverencia delante de Dios. Por esto Jesús advirtió que engañarían a muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús en el capítulo 24 de Mateo utiliza en 4 diferentes ocasiones la palabra engaño, para advertirnos que en esta guerra Satanás emplearía eficazmente esta herramienta, tanto que si fuere posible, engañaría a los escogidos. A pesar de todo esto, una sola iglesia, la verdadera iglesia de Dios, la que ha guardado las verdades tal y como las reveló la Biblia por amor a Jesucristo, ayuda a terminar la tarea de juzgar y verificar la sentencia que caerá sobre la desobediencia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es por esto que en el final del tiempo ya no hay dudas ni en el cielo ni en la tierra. Han sido suficientes 6,000 años de permiso al mal, 6,000 años de paciencia y misericordia, 6,000 años de ofrecer salvación a la raza humana. Un poco antes de ejecutar sentencia y derramarse las 7 últimas plagas sobre la humanidad al final del tiempo, los ángeles del cielo saben con plena certeza que el pecado no debe existir más y debe ser erradicado. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. A Satanás no se le dará más tiempo. Cristo vuelve por segunda vez. Los impíos son erradicados, y quienes se hayan decidido por el reino de Dios son llevados a vivir con Él. Termina el conflicto. Apocalipsis, libro de revelación y sentencias sobre el mundo, revela que el cielo no tiene más dudas sobre las diferencias entre Dios y Satanás. Los demonios serán echados al lago de fuego, junto a todo aquel que haya abrazado el pecado y la disolución, y hayan despreciado los últimos ruegos de arrepentimiento y cambio de vida desagradable a Dios. A este conflicto le falta poquísimo tiempo por precipitarse. Tú y yo, ciertamente estamos alistándonos en uno de los dos bandos. Escoge el que te lleva a la vida. Escoge el bando vencedor. Jesucristo ya pagó el precio que tú debías pagar. Si no aceptas, Dios no te va a obligar. Un día de estos amanecerá la sentencia. El mundo la sufrirá. Este es el momento de una pausa. Trata que no te interrumpan, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aquí podríamos presentar la larga lista de palabras que puedan describir las miserias humanas, que reflejen los sufrimientos por los que pasamos los humanos
en cualquier etapa de nuestra vida. Sufrimientos que, siendo propios o ajenos, nos llevan a la desolación y la tristeza, que nos dañan el alma y nos precipitan al borde del abismo y la locura. Solo hay una persona que puede ayudarnos, que puede entendernos, porque Él fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te falta paz? ¿Tu vida está vacía? ¿Tu vida ha estado destrozada? ¿Quién la destrozó así? Tú mismo u otro te hizo ese daño. En la vida todos hemos sufrido problemas, dificultades y fracasos que el fondo de nuestra alma clama por solución. Jesucristo conoce tu caso. Es testigo de cada palabra y situación que dio tan lamentables resultados. Debes conocer algo. La muerte de Jesús en la cruz es la opción de paz, perdón, amor y oportunidad que estás necesitando. El sacrificio de Cristo es la oportunidad que nos da Dios de perdonar nuestros pecados y de llevarnos a un nuevo mundo sin sufrimientos. La cruz también es el alivio que asegura que el mal tendrá un fin. El sufrimiento no será para siempre. La cruz fue la máxima y única forma de Dios de mostrar su amor hacia nosotros, amor que le costó su vida. La cruz, además de demostrar el amor de Dios, es la demostración de un juicio a la maldad que ha ocasionado el sufrimiento del hombre, juicio que definirá el conflicto entre el bien y el mal. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios sabe que fue Satanás quien te envolvió en las circunstancias que te llevaron a sufrir, y es por eso que en la cruz, inocente y sufriendo lo que debimos sufrir nosotros, en medio de dos ladrones, uno que cree, se arrepiente y solicita misericordia y perdón, y otro, quien no cree, resentido y acusando al que está en medio. Jesús representa el amor de Dios, su perdón y nueva oportunidad al pecador que se arrepiente, y su paciente espera por los pecadores que lo desprecian, pero que ciertamente serán juzgados y condenados por sus actos. Y lo peor, por haber tenido la oportunidad en Cristo de haber sido librados de su condenación, pero nunca la quisieron aceptar. Uno de los dos ladrones nos representa a nosotros. ¿Con cuál te identificas? Con el de la izquierda de Jesús. No crees, desprecias su amor, perdón, paciencia y te burlas. ¿O te identificas con el ladrón de la derecha? ¿Crees, reconociendo tu situación de pecador y tu necesidad de perdón? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Para Dios, tú eres como un billete de gran valor. Aunque estés sucio y tirado en la calle, te recogería porque vales mucho. Tal vez nadie pasaría sin mirar un billete grande tirado en el piso. De inmediato lo recogería porque sabe que vale. Tu vida también está sucia por el pecado, pero Dios te recogería del suelo en el que te ha tirado el pecado porque sabe cuánto valor tienes, sin importar si los hombres no ven ningún valor en ti. Jesús desea limpiarte y que acudas a Él para consuelo y perdón. Él no te echará fuera. Dios te ama, pero no ama tus malos actos. Si quieres reconciliación, Él borra tus pecados, porque ya pagó por tus culpas, y te reemplazó del castigo que viene por obrar mal, muriendo la muerte eterna en tu lugar. Jesús te redimió por amor, y por su gracia eres salvo de la condenación. Si crees eso, la justicia de Cristo es tu justificación ante Dios, y tu vileza es cubierta ahora por la justicia de Jesús ante Dios el Padre, gratuitamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero ahí no acaba todo. No basta solo creer y no hacer nada más. De la misma manera que eres una nueva criatura, debes apartarte de tu vida de pecado y no cometer los mismos actos que hicieron la separación entre tú y Dios. Justificación y santificación. Cristo es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Una vez que has sido salvo, no debes volver a pecar. El apóstol Pablo nos enseña que somos llamados a ser santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santo significa que es separado para el uso de Dios. Todo el dinero es de Dios, pero solo el diezmo es santo. Todos los días son de Dios, pero no todos los días son separados para Dios, sino lo que Él ha escogido como suyo, porque le pertenece. Se santifica o separa. Así el diezmo es santo, y el sábado es santo. Y tú, cuando crees, eres santo. Cuando te has apartado de tus malos caminos, por haber conocido la salvación de Jesús, te has santificado o separado para Dios. Tus actos deben representar el reino de Dios, dejando atrás la vida impía. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú eras un perdido en malos ejemplos, pero en tu interior estaba una lucha interna. Todas las personas te conocían como malo, y en tus andanzas destruiste tu vida y la de otros. Ahora te has arrepentido sinceramente y has conocido que Jesús te ha perdonado. Crees en eso y comienzas a asistir a una iglesia con la Biblia debajo del brazo. Pero todos los que te conocieron
malo, se burlan de ti porque ahora supuestamente cambiaste. Ahora hablas de ese amor que te perdonó y te mostró que estabas obrando mal. Esa es la gracia de Dios. No merecemos su justicia, pero Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. tú, un mal ejemplo para la sociedad, maltratabas, eras un distinguido delincuente o un inicuo a escondidas. Pero te arrepentiste, y por la ayuda de Dios, quieres vivir la vida nueva que te regala cuando crees en Jesús. Eso se llama justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que te conocieron tienen razón. ¿Cómo sabemos que aquel perverso que conocimos cambió realmente? ¿Y ahora quiere un borrón y cuenta nueva? El perdón de Dios es cierto, aun cuando fallemos después de habernos bautizado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona, aunque los humanos no lo hagamos tan fácilmente y necesitemos tiempo y espacio para que sanen las heridas que ocasionó el agresor. Aquí es en donde el comportamiento del pecador arrepentido debe demostrar que ha sido transformado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso se llama santificación. El viejo hombre de pecado debe ser crucificado con Cristo para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Historia de la redención. Esto es la salvación. El reino de Dios vive en paz. Un día Satanás escoge rebelarse contra Dios y convenció al hombre en el Edén. El hombre pecó, transgrediendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y el castigo del hombre fue la muerte que escogió, pues Dios le había dado la vida. Adán hereda al resto de su descendencia la muerte por el pecado. ¿Cómo se rescata al hombre transgresor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, el segundo Adán, y su obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, le dicen al pecador que es posible vivir en el mundo de pecado guardando la ley de Dios. Y así la justicia de Cristo es endosada al que quiere creer. Eso es justificación. Pero la justificación puede perderse si no hay santificación. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Observa bien, obediencia para justicia. Muchos enseñan, solo cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también enseñan que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que no hay que guardarla. O sea, enseñan justificación, pero no santificación. Eso es un error y no conducirá a nadie a la salvación. El pecado debe abandonarse. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En Adán, su transgresión y su herencia de pecado, todos perecerán. En Cristo, el segundo Adán, y su obediencia, todos tendrán vida eterna, y el regreso al Edén, el cual preparó para el hombre desde el principio, pero que Satanás le arrebató. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone, alcanzará misericordia. Todos tenemos pruebas.
aflicciones duras que sobrellevar y tentaciones fuertes que resistir. Pero no las contemos a los mortales, antes llevemos todo a Dios en oración. Nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, quien ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Es Jesucristo. Él llevó nuestras iniquidades y ha probado las miserias humanas. Él es una persona que comprende perfectamente tu dolor y eso lo capacita como el único y suficiente intercesor por el pecador. Ningún hombre en la tierra puede realizar esta labor. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento, del cual nadie se arrepiente, y no hemos confesado a Jesucristo nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad, apartándonos de nuestro mal camino. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado, o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. ¿A quién deben confesarse los pecados? La Biblia enseña que el único que perdona pecados es Dios, y es a Él, por lo tanto, a quien deben confesarse. Confesarlos a Jesucristo, y de la siguiente manera. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daños por ellos. Y 3. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seas culpable. Confesar tus pecados a otro hombre igual o más pecador que tú es rechazar tu salvación y verdadero perdón. Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice: Pedid y se os dará. Y el que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? la confesión genuina de tus faltas, confesadas en oración privada a tu sacerdote Jesucristo, quien está en el cielo, es el primer paso para dejar atrás la carga que te aflige. Esa confesión te permite reconocerte como pecador y que estás lejos de Dios. Debes actuar, alejándote de ese mal comportamiento, ya que ahora el Espíritu Santo te ayuda, por haberte acercado a Dios, quien estaba esperando que vinieras a Él antes de que fuera demasiado tarde. Debes estar seguro de que te ha perdonado, porque murió en la cruz por tus pecados, y ahora que has entendido tu situación de pecador separado de Dios, el sacrificio de Cristo puede reemplazar la suerte que tendrías que pagar si no hubieras aceptado el perdón de Dios. Debes alejarte de tu vida mala y seguir el ejemplo de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo,
que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario ser diligentes en la oración. Que ninguna cosa te lo impida. Haz cuanto puedas para que haya una comunión continua entre Jesús y tu alma. Aprovecha toda oportunidad de ir donde suela elevarse oraciones. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de estar donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos también orar en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque esta es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. Háblale como le hablarías al mejor amigo que puedas haber tenido o desearas tener. La oración secreta solo debe ser oída del que escudriña los corazones, Dios. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente, se extenderá la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza. Orad en vuestro gabinete, y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en el que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, mientras viajamos, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Tampoco nuestra devoción no debe consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades
y nunca en las bendiciones que recibimos. Debemos agradecer a Dios como el sufriente Job, aun por las pocas cosas buenas que quedan. Nunca oraremos demasiado, pero sí somos muy escasos para dar gracias. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios, y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, se sienten a veces turbados con las sugestiones del escepticismo. Hay muchas cosas en la Biblia que no pueden explicar y ni siquiera entender, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que excitan nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado nunca toda posibilidad de duda. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración y otros muchos asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o para que los comprenda siquiera plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos sondear. Aún las formas más humildes de la vida presentan un problema que el más sabio de los científicos es incapaz de explicar. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento. ¿Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear? La dificultad está únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra simplemente porque no podamos entender los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como un argumento en contra de la Biblia, pero muy lejos de ello, estas constituyen una fuerte prueba de su divina inspiración. Si no contuvieran acerca de Dios sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. Estudia tu Biblia. Ello, de la mano de la oración, serán poderosa antorcha que alumbrará tu camino en medio de la oscuridad. Dios te ofrece la salvación. Cree en Él, aférrate a la oración y al estudio de la Biblia, y ven a la iglesia. Nosotros también estuvimos perdidos en la vida disoluta, distantes de Dios y del plan de salvación. Jesús te ama y te espera. Él volverá muy pronto por sus fieles. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán.
Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, quien está en enemistad con Él. Pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo, y no florecerá más que a medida que se le fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se la estimula. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. ¿Cómo entenderla? Estos son los libros de la Biblia. Muchos especialistas defendieron la idea de que los libros de Reyes, Crónicas, los Salmos, Eclesiastés y Cantares eran invenciones literarias tardías, o sea, registros literarios que no correspondían necesariamente a un hecho histórico, sino a una recopilación imaginaria o fantasiosa. No había menciones de sus personajes fuera de la Biblia, y no había ninguna evidencia arqueológica que demostrara la existencia de el rey David, el rey Salomón su hijo, y los demás reyes que les sucedieron. El argumento era irreprochable. Simplemente historias como la de David y Goliat no existieron realmente. Esa versión de los hechos era feliz hasta que en 1993, un hallazgo arqueológico, comparado en importancia al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, desplomó la común idea de los críticos. En Tel Dan, Israel, se descubrió la primera mención fuera de la Biblia de alguien importante de la casa de David derrotado en batalla. El convencimiento de invención literaria jamás se volvió a escuchar. Otro caso es el de José, aquel forastero esclavo quien llegó a ser faraón de Egipto, considerada una de las frecuentes historias románticas del nacionalismo hebreo, hasta que se encontraron las ruinas de las ciudades edificadas por los semitas. Abundantes hallazgos que confirmaron por otra mención fuera de la Biblia de la existencia de un extraño faraón no egipcio, José. Y de nuevo, los comentarios y menosprecio de los críticos cesaron. Lo mismo sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, relacionado con el profeta Daniel. No había hallazgos que revelaran su existencia hasta el descubrimiento de una biblioteca de miles de tablillas de escritura cuneiforme con abundantes descripciones del tiempo de Nabucodonosor. La ciencia de un momento a otro vio resucitar las invenciones tardías de la Biblia. El hombre corriente desprecia lo que proviene de la Biblia. ¿Qué queremos destacar con estos ejemplos? ¿Recuerdas al apóstol que dijo que no creería en la resurrección de Jesús si no veía y tocaba los agujeros dejados por los clavos? La ciencia refleja fielmente al tipo de persona que representa este apóstol. La arqueología no es el medio para encontrar evidencia de Dios. Tampoco lo es la ciencia. El único medio para comprender la existencia de Dios es nada menos que la Biblia, bajo la asistencia del Espíritu Santo. Las disciplinas científicas están contaminadas por la apreciación limitada del hombre carnal, desprovista del Espíritu de Dios. Es por eso que se han reescrito los conceptos como en los casos arqueológicos del rey David, José y Nabucodonosor, junto a muchos otros. El problema no es la arqueología, sino la visión limitada, estrecha y parcializada de los eruditos al interpretar los descubrimientos. A Dios parece haberle gustado la idea de probar frecuentemente nuestra fe. La ciencia, quien en muchos casos ha querido ridiculizar la Biblia, especialmente en la disputa creación versus evolución, en muchos casos ha debido guardar silencio y hasta sorprenderse ante las evidencias dejadas por ella. Muchos son los hombres y mujeres que son como el discípulo Tomás. No creerán hasta no tocar.
¿Qué respondió Jesús acerca de la incredulidad? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta frase nos dice dos cosas. Dios va a permitir algunos eventos para que los palpemos y creamos. Igualmente, va a dejar otros que no podamos comprobar y debamos aceptarlos por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Piensa bien en esta frase y analízala. Esto no significa que se deba tener una fe ciega e irracional, pero ese no es el tema. Queremos llevarte a la fe. A ti quien observas esta exposición. Felices los que no vieron y creyeron. El hombre está destituido de la presencia de Dios. El pecado ha hecho al hombre enemigo de Dios. La paradoja es que el ofendido es Dios, pero somos nosotros quienes nos sentimos ofendidos. Somos nosotros los que deberíamos buscar a Dios, pero ha sido Dios quien lo ha hecho. Esa separación entre el hombre y su Creador necesita un mediador que insista en una reconciliación. Ese mediador es el Espíritu Santo de Dios. Su trabajo consiste en reblandecer nuestro espíritu y corazón para que el hombre pueda distinguir a Dios y amistarse con Él. El hombre no puede conocer por su intelecto las cosas celestiales. La inteligencia que poseemos no nos permite discernir ni en una pequeña medida las cosas que están en el cielo. Observa bien esta cita. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es simple. Solo el Espíritu de Dios puede dar a conocer quién es Dios. Si no usamos ese medio, el hombre sencillamente seguiría buscando un teorema que evidencie a Dios. Ahora, apliquemos esto a los científicos de nuestro ejemplo, quienes antes de 1993 necesitaban tocar una piedra para saber que David existió. Paralelo al creyente, analfabeta científico, quien por fe, antes del descubrimiento, aceptaba la existencia del rey David simplemente porque la Biblia lo decía. Pasan los años y se hace un hallazgo arqueológico que silencia al incrédulo y confirma la fe del creyente. Esto para que puedas ver un ejemplo de cómo Dios deja cosas para que nosotros las comprobemos y fortalezcamos nuestra fe en la Biblia, aunque hayan muchas otras sin comprobar. Aquí es en donde se ejerce fe, sin comprobación científica, en casos como la resurrección de los muertos de Jesucristo, la multiplicación de los panes y los peces, los milagros de sanidad de Jesús, la existencia de un diablo enemigo de Dios, y aún la existencia de Dios, a quien la ciencia todavía no ha envasado en un acelerador de partículas. Solo el Espíritu Santo es quien puede reblandecer el corazón del hombre para que le crea a Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es Dios, o la tercera persona de la divinidad. Es el único quien puede convencer a nuestra sabiduría y resolver la pregunta ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Llenar el vacío existencial del hombre. Solo el Espíritu de Dios puede transformar el ser más deteriorado en una persona feliz y plena, conduciéndola a conocer la salvación de Jesús y a distinguir la Biblia como la revelación de Dios. El Espíritu Santo no fue dado, ni puede ser jamás otorgado, para contradecir las enseñanzas de la Biblia. Debe conducirte a ella, no alejarte. ¿Cómo estudiar la Biblia? Existen dos formas de estudiar la Biblia.
la forma deductiva y la forma inductiva. En la forma deductiva, el lector tiene una idea, examina la escritura y confirma la idea. Esta forma deductiva es equivocada porque es la manera de justificar con la Biblia mis ideas preconcebidas. Lamentablemente es la que más usan las personas. En ella, el lector no está dispuesto a aprender, sino a forzar la Biblia a respaldar sus opiniones y pensamientos. En contraparte, la forma inductiva, el lector deja a un lado sus ideas para amoldarse a lo que la Biblia enseña. Examina y observa qué dice la Biblia, o qué quiere decir. Se deja enseñar, y después se pregunta qué hacer o cómo aplicarlo en su vida. Existen ciencias de interpretación de la Biblia. Son normas lógicas y necesarias para el examen de cualquier libro a explorar. Ciencias y reglas gramaticales de interpretación tan simples como en la que tú no puedes decir que fue Caperucita Roja quien se comió a la abuelita, sacando una frase de aquí, uniéndola con otra frase de por allá, sin tener ninguna clase de relación de contexto. Este ejemplo es un poco infantil, pero refleja un error que se comete en muchas iglesias para fabricar doctrinas que la Biblia no enseña. Sacan un pedacito de aquí, otro de acá, rechazando los que son realmente importantes para poder enseñar herejías. Si tú tienes en cuenta estas bases, podrás descubrir quién te enseña la verdad y quién no. Quita la máscara a la forma en que te han enseñado con la Biblia. Recuerda que Jesús advirtió que engañarán a muchos por desconocer sus enseñanzas consignadas aquí. Enseñanzas que son comprensibles si son acompañadas de un estudio minucioso y sincero. Un ejemplo de manipulación y engaño es el que ya mencionamos en la opción Los dos pactos, con las citas de Romanos 3:28 y Santiago 2:24. Estas citas tienen una aparente contradicción directa. Una dice que el hombre se justifica solo por fe, sin obras, y la otra, fe más obras. Es por esto que la Iglesia W le enseña a usted una verdad con una cita bíblica usando Romanos 3:28. Por otro lado, la Iglesia Y le enseña otra verdad con otra cita bíblica, Santiago 2:24. Aquí hay un problema. Una sola cita no es verdad. Toda la Biblia en su conjunto de opinión es luz sobre lo que en verdad enseña la Biblia sobre algún tema. Todas las citas con su adecuado contexto podrán ilustrar al más indocto sobre las opiniones de la Biblia. Unas citas aisladas de otras pueden confundir. Todas las iglesias dicen tener la verdad, pero no todas tienen doctrinas bíblicas sólidas por no estar acompañadas de respaldo bíblico. Las iglesias están de acuerdo en que la Biblia enseña la verdad, pero no toman toda la Biblia para enseñar esa verdad. A cambio, enseñan verdades con claras contradicciones, como en el método deductivo. Entonces las iglesias W y Y se critican unas a otras y no tienen un acuerdo sobre sus doctrinas. Aparece la iglesia X, quien distingue una interdependencia que complementa Romanos con Santiago y despeja la aparente contradicción que sufren las iglesias W y Y por enseñar sus doctrinas con solo una porción de la Biblia. Así la iglesia X tiene una doctrina diferente de W y Y. Para un observador que no pertenezca a estas denominaciones, le sería fácil distinguir quién enseña el error de la verdad, si la disposición de estudio y la sinceridad lo acompañan. Este es el panorama de las iglesias en el mundo y el por qué todas dicen tener la verdad. Hay quienes enseñan que Jesús no es Dios, que es solo el Hijo de Dios, no Dios. Muestran varias citas bíblicas. Si Jesús no fuera Dios, Satanás habría sido el primero en desmentirlo, pues en el desierto, cuando lo intentaba tentar, Jesús le responde: No tentarás al Señor tu Dios. Satanás sabía que Jesús es Dios, por eso guardó silencio, y no habría perdido la oportunidad de decirle: mentiroso, tú no eres Dios,
¿Por qué me dices no tentarás al Señor tu Dios si tú no eres Dios? Yo te estoy tentando a ti, Jesús, no a Dios. Satanás no habría desaprovechado la ocasión de pisotear a quien más tarde asesinaría. Sin embargo, Satanás estuvo de acuerdo con la afirmación de Jesús de no tentar a Dios y continuó con otro fracasado intento. No importa cuántas citas bíblicas te muestren sobre una aparente verdad, toda la Biblia debe estar en armonía con la luz que te están mostrando. El ejemplo de la tentación no entra en contradicción con las frases bíblicas de que Jesús es el Hijo de Dios, o las orientaciones de Jesús hacia su Padre. A cambio, declarar que Jesús no es Dios entra en contradicción con el ejemplo de la tentación, en donde Jesús mismo dice que Él es el Señor y Dios, junto a las afirmaciones de otras citas que dicen que Jesús es igual a Dios. Recuerda que Jesús advirtió, engañarán a muchos, si es posible, aún a los escogidos. ¿Has conocido algún billete falso? Sin un conocimiento a fondo, la persona superficial no distinguirá la mentira de la verdad. Se utiliza esta cita, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Se hace una mezcla con otras citas que refuercen la idea a resaltar. En este caso, el fin de la ley. No se especifica cuál ley. Por lo tanto, en el adoctrinamiento del creyente que asista a la iglesia que enseñe este fin de la ley, no tendrá la oportunidad de aprender sobre la profundidad de la ley y sus diferentes aplicaciones y usos. El creyente pues le enseñan que las leyes del Antiguo Testamento eran solo para los judíos y por lo tanto, tú, que no lo eres, no estás obligado a guardar esa ley, porque como lo dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Este es el sofisma o mentira con apariencia de verdad. Veamos entonces. Hay varias leyes en el Antiguo Testamento. Decir o enseñar que el fin de la ley es Cristo conlleva una aplicación general a toda la ley. Entonces, la enseñanza adjunta a esta aseveración es, por ejemplo, no matarás, la cual es una ley del Antiguo Testamento y tuvo un fin en Cristo. Da a entender que ahora se puede matar, robar, adulterar, codiciar, tener dioses ajenos e imágenes, según el énfasis de estas iglesias. Cuando se les pregunta por estos mandamientos, no hay respuesta, pues es obvio que toda ley no tuvo un fin, y que está vigente la ley que prohíbe matar, robar, tener dioses ajenos y demás mandatos que siguen. Jesucristo sería el primero en protestar ante la enseñanza de que Jesús fue la terminación de la ley. Cuando se ven acorralados por sus propias teorías, entonces aplican ese fin de la ley al cuarto mandamiento, al sábado. El problema continúa porque Romanos no dice, el fin del sábado es Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo. El error radica en que la palabra fin no significa en su contexto como terminación o erradicación de la ley, como pretenden forzar para deshacerse de la ley de Dios, sino el contexto adecuado debe entenderse como que el propósito de la ley es Cristo. O sea, el objetivo o fin de la ley es llevar al pecador, a quien puede salvarlo de esa condenación de la ley que dice, no adulteres, no tengas dioses ajenos. Cristo es el objetivo de esa ley, que el pecador vea su condición y busque una solución. El por qué en una Biblia aparecen unas palabras y en otra Biblia otras, es por los diferentes usos de las palabras al ser traducidas. Por ejemplo, en Habacuc 2:19 dice, Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. La palabra hebrea etz se traduce como madero, palo, madera, leño,
La palabra hebrea ruach se traduce soplo, espíritu, hálito de vida. En unas versiones aparecerá una u otra de las definiciones de la raíz hebrea de la palabra. Es por eso que una Biblia aparentará decir otra cosa diferente. Sin embargo, su enseñanza y objetivo pedagógico será el mismo. Estos cambios de palabras de unas versiones a otras no deben dejar en el lector la sensación de que todas las Biblias son diferentes o que cada iglesia le hace sus ajustes. Esto no es cierto. La Biblia es unánime en todos sus conceptos como la Trinidad, el sábado, la muerte o cualquier otro tema. Tan solo un conocimiento más sincero de la Biblia no dejaría lugar a las dudas. La Biblia es un todo coherente, comparable a una tela de araña, en la que si tomas un concepto y lo sigues temáticamente, lo encontrarás enlazado en coherencia y equilibrio en la mitad, al otro lado, o en cualquier parte que se halle una definición del tema escogido. Si tú tomas el domingo como día de reposo y lo comparas con el día de reposo del que habla la Biblia, te das cuenta que la Biblia no te enseña a santificar otro día que no sea el sábado. De la misma forma, puedes evaluar cada concepto que te han enseñado y ver si todos los conceptos son complementarios y si amplían la opinión de Dios respecto al tema. Si gozan del respaldo bíblico en coherencia con su contexto y bajo las ciencias de interpretación. Si estudias la Biblia, te darás cuenta que ha cambiado el hombre solamente por su propio gusto. La Biblia posee solo una enseñanza. Algunas versiones antiguas de la Biblia, tanto católicas como protestantes, contenían unos libros extras llamados apócrifos o falsamente inspirados, y deuterocanónicos o segundo canon, y varían entre 9 y 15 libros, incluidos en el Antiguo Testamento. Solo las versiones católicas siguen incluyendo libros apócrifos en la actualidad. Estos son algunos de los libros apócrifos. ¿Por qué se consideran a estos libros un canon aparte o que no son inspirados? Son los protestantes quienes no los aceptamos por las siguientes razones. 1. No están en las versiones disponibles de hebreo, sino en la versión de los 70 o Septuaginta, que es por ahora la primera traducción al griego de todos los rollos que componían las escrituras conservadas por los hebreos. A petición de Ptolomeo, se hace la copia en griego de los 70, quizás 72, y es aquí en donde aparecen agregados los libros de segunda inspiración o apócrifos, que contienen generalmente las versiones católicas. A Ptolomeo le interesaba poseer la literatura, no preservar la palabra de Dios. Y se agregan entonces los deuterocanónicos, quienes no fueron inspirados a los siervos de Dios. Sus autores no son reconocidos como profetas por los apóstoles o Jesucristo en ninguna parte del Nuevo Testamento. Se puede decir que en ningún caso se cita algún libro apócrifo como si fuera escritura, ni se lo atribuye a la obra del Espíritu Santo. La crítica textual hoy los ubica como libros históricos. Es de resaltar que los apócrifos enseñan doctrinas que condenaron los profetas de Dios, tales como la justificación por las obras, las oraciones intercesoras por los muertos, la preexistencia del alma y la encarnación de ésta en el cuerpo en ocasión del nacimiento, el uso de las artes mágicas para defenderse y ahuyentar a los demonios, y el uso del engaño y la seducción femenina con el fin de lograr los propósitos divinos. Existen también errores históricos importantes, tales como la afirmación de que Nabucodonosor fue rey de los asirios y que Arfaxad fue rey de los medos. Lo peor es que durante más de 1500 años la Iglesia Católica reconoció que estos libros no provenían de la sabiduría divina, hasta que en el Concilio de Trento, celebrado el 8 de abril de 1546, los canonizó para justificar algunas de sus doctrinas, las que habían sido puestas en tela de juicio por la Reforma.
el autor del libro de Macabeos, reconoce claramente que no fue inspirado por Dios, sino que hablaba por sí mismo. Muchas personas en el mundo supieron del Islam el 11 de septiembre, gracias a extremistas. Sin embargo, hoy en día para muchos, todavía es desconocido. En este breve resumen conocerás un poco más del Islam. Islam significa sumisión. El creyente se somete a Alá, quien según esta visión es el Dios único, creador y restaurador del mundo. La voluntad de Alá se manifiesta en el Corán, la recitación, escrito por revelación directa del ángel Gabriel a Mahoma en un periodo cercano a 20 años, terminado en el 632 después de Jesucristo. Los analistas describen que sin la tradición interpretativa, la mayor parte del Corán es difícil de entender. Incluso algunas revelaciones hechas a Mahoma dependen de la forma heredada de la tradición, ya que la lectura directa del Corán está cargada de complejas ambigüedades. El papel de Mahoma como profeta destaca las claras influencias bíblicas, tales como la proclamación del monoteísmo y el claro papel desempeñado por Moisés y Jesús, quienes son simulados por Mahoma. El Corán posee mensajes judíos, de la Torá, y cristianos, los evangelios. Lo que muchos desconocen es que el islamismo dejado por Mahoma tiene sus raíces en los cultos paganos que le precedieron y que eran practicados en la península arábiga en el tiempo en el que nació Mahoma. Llama mucho la atención que la tribu Coraxí, a la que pertenecía el profeta y apóstol del islamismo, Mahoma, adorase al dios Luna y que esta divinidad se llamase Alá. El Corán tampoco aclara el sentido de la Kaaba, la piedra negra que se encuentra en la Meca y que era objeto de adoración antes de que surgiera el movimiento musulmán y su profeta, Mahoma. Es sabido que ya en ese tiempo, 600 después de Cristo, se hacían peregrinaciones a la Meca y se rodeaba 7 veces el lugar en que se encuentra dicho objeto y luego se arrojaban piedras al demonio. Todas esas prácticas eran basadas en concepciones que precedían al islamismo y eran conocidas de las tribus paganas, por lo que sus nombres y sentido estaban arraigados en la ideología popular del paganismo preislámico. Tampoco ha dejado de llamar la atención que Mahoma se apropiara de 2 títulos que ocupan un lugar preponderante en el vocabulario del Antiguo y Nuevo Testamento bíblicos, es decir, el vocablo profeta, típico del Antiguo, y apóstol, propio del cristianismo. Este elemento sugiere que Mahoma pretendió convencer tanto a sectores del judaísmo como del cristianismo de la supuesta veracidad de su llamamiento. Preguntamos a estas alturas, si el mensaje es dictado por Gabriel, ¿por qué no continuó con la misma coherencia de sus anteriores apariciones registradas en la Biblia? El Corán toma prestado fundamentos bíblicos como Dios creador, Satanás en su rebelión, el ángel Gabriel y frecuentes pasajes tomados de diferentes partes de la Biblia, con las ambigüedades tales como la crítica de Jesús como Hijo de Dios y el llamado a no adorarlo. En su lugar, sugieren que se adore a Adán, y que la causa de la expulsión de Satán del cielo fue no adorar a Adán. Se contradice diciendo que los profetas anteriores como Elías, Moisés y los demás profetas tenían el mensaje verdadero que fue confirmado por Jesús, mensaje que fue alterado por los judíos, quienes son atacados en el libro, y Jesús es despreciado en el Corán, supuestamente inspirado por el ángel Gabriel, el mismo que anunciara la categoría de Jesús como Hijo de Dios. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pongamos sobre la mesa la información de la que hemos hablado. Una religión de la que podemos decir surge bastante tarde para ser una religión fundamental, que utiliza mezclas de conceptos prestados de naciones a su alrededor, adaptaciones tan disímiles que además de asemejarse a otras creencias, también las contradice, para que termine en una religión tejida por los años de ensayo y error,
ajustada por la tradición, no fundamentada en el escrito original, pues la fuente directa, el Corán, es ambigua. Aquí puedes ver la diferencia con la Biblia hebrea respecto a la coherencia y continuidad de la Biblia que Dios quiso escribir por 1500 años. Biblia que en cada pasaje lleva el sello de un ser superior. Sin embargo, Dios te da la libertad de escoger sin obligarte. Recuerda que hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás. Solo hay dos caminos, la verdad y el error. La verdad tiene una sola forma, una sola puerta. El error tiene muchas formas, muchas puertas. Pronto, esas puertas se cerrarán, y cada uno estará dentro de la puerta que escogió. Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿En dónde se revela Dios al hombre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es Dios solamente Jehová? ¿Cristo es solamente el Hijo de Dios? ¿Jesús no es o es Dios? ¿Es el Espíritu Santo una fuerza impersonal? Dios se revela a sí mismo por tres medios: la Biblia, Jesucristo y la naturaleza. Dios se revela en la naturaleza por medio de las cosas creadas. Toda la naturaleza, sus fenómenos y perfección hablan de un creador. Para ver cómo se revela Dios en la Biblia, consideramos que todo lo expuesto en este seminario satisface esa inquietud, especialmente la opción, la Biblia, interesantes secretos. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación. La Biblia, por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios. La Biblia es unánime en definir a Dios en cuanto a la unidad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Como en el Nuevo Testamento, Marcos 12:29. Jesús le respondió: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cita que Jesús toma de Deuteronomio 6:4. Los apóstoles también lo tenían claro. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Isaías declara: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Entonces, ¿enseña la Biblia la existencia de tres que son uno, si no hay más que un solo Dios? Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. La Biblia también es unánime en definir la pluralidad dentro de la deidad. En repetidas ocasiones se emplean plurales tales como: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 3:22. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, ahora pues descendamos y confundamos. Génesis 11:6 y 7. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su Espíritu. En el relato de la creación en Génesis 1:2 dice: El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos textos no solo se refieren al Espíritu, sino que incluyen a una tercera persona en la obra de la redención que Dios lleva a cabo. Ahora me envió Habla el Hijo, Jehová el Señor habla el Padre, y su Espíritu. el Espíritu Santo. Isaías 48:16. He aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo muestra la Biblia al Padre? En una diferencia diametral con cualquier otra religión, Dios se muestra como un Padre en todo el buen sentido de la palabra. Un Padre atento a la situación de la humanidad, quien desea aliviar sus dolencias,
participar activamente para que triunfe la justicia y se ejerza misericordia entre sus criaturas. Busca establecer relaciones perdurables con personajes como Noé. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis 9:9 y Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Estos pactos revelan a un Dios personal y amoroso. A Noé le dijo que habría estaciones regulares y que nunca sucedería otro diluvio mundial. A Abraham le prometió numerosos descendientes y una tierra en la que pudiera morar. En el Éxodo, Dios guió milagrosamente a una nación de esclavos hasta la libertad. Este acontecimiento constituye el telón de fondo del Antiguo Testamento y provee un ejemplo del anhelo que Dios siente de ser nuestro Redentor. Guía y establece una nación en una tierra previamente prometida, y comienza Dios mismo a autoidentificarse como un padre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13-14. Como una madre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Y como un esposo. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5-7. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, dice Isaías 64:8, y por medio de Malaquías, Dios afirma su paternidad. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y el ejemplo más claro de todos, la parábola del Hijo Pródigo, de Lucas 15:11. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra, en donde Jesús ilustra el amor del Padre hacia el pecador. Se puede decir que la Biblia identifica a Dios como un Padre. ¿Cómo muestra la Biblia al Hijo? 46 veces aparece en la Biblia la palabra Hijo de Dios, título mesiánico aplicado a Jesucristo, el cual enfatiza su deidad, comparable con el de Hijo del Hombre, que enfatiza su humanidad. Aspectos adicionales al significado de la frase Hijo de Dios se registran en Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. Y Filipenses 2:6, previo a su encarnación, Cristo era en forma de Dios e igual a Dios. Expresiones todas que afirman la deidad absoluta e incalificable de Jesús. Otra mención afín la encontramos en la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. En virtud de que el poder del Espíritu Santo la cubriría, su hijo sería llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Aquí el ángel claramente atribuye el título Hijo de Dios a la unión única de la deidad con la humanidad en la encarnación de nuestro Señor. Jesucristo en su encarnación en la tierra era Dios y era hombre. Sin embargo, este concepto Dios-hombre ha llevado a muchos creyentes a polarizarse en cuanto a la esencia de Jesús y no identificarlo como Dios el Hijo. A pesar de la abundante evidencia textual de que Jesús es Dios, han surgido corrientes religiosas que o niegan absolutamente su divinidad, separando a Jesús de la deidad, o que lo declaran como Dios único, o Jesús solo, sin compañía del Padre ni del Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesucristo es Dios o no? Uno de los nombres de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Este apelativo reflejaba su naturaleza divino-humana e ilustraba la identificación de Dios con la humanidad. En Jesús están los tres atributos exclusivos de la divinidad. Omnipotente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Omnisapiente. A fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Colosenses 2, 2 y 3. Omnipresente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Suponiendo que Jesucristo no sea Dios, ¿por qué se utiliza y qué significan estas citas? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cita que utilizan Mateo 3:3, Marcos 1:1 al 3, Lucas 3:1 al 6 y Juan 1:19 al 23. Los evangelios sinópticos. Aplicación que se cumplió en Juan el Bautista, quien preparó el camino de Jehová. Jesús, nuestro Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Si alguien le enseña a otro que Jesucristo no es Dios, aún con la misma Biblia, tendrá serios problemas con estas y muchas otras citas. La Biblia no le servirá. No se puede enseñar con una parte de la Biblia, sino con toda ella. La Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, no una fuerza impersonal. Declaraciones como esta, Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15:28, revelan que los primeros creyentes lo consideraban una persona. Cristo también se refirió a él como una persona distinta. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14. Las Escrituras, al referirse al Dios triuno, describen al Espíritu como una persona. El Espíritu Santo tiene personalidad. Contiende, enseña, convence, ayuda e intercede, dirige los asuntos de la Iglesia, inspira y santifica. Esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder, una influencia o un atributo de Dios. Solamente una persona puede llevarlas a cabo. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios. La Escritura presenta al Espíritu Santo como Dios. Pedro le dijo a Ananías que, al mentirle al Espíritu Santo, No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 y 4. Jesús definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu, diciendo, A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32. Esto solo es verdadero si el Espíritu Santo es Dios. La Escritura asocia los atributos divinos con el Espíritu Santo. Pablo lo llamó Espíritu de vida, Romanos 8:2. Cristo lo llamó la verdad, Juan 16:13. Las expresiones el amor del Espíritu, Romanos 15:30, y Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, revelan que el amor y la santidad son parte de su naturaleza. Además, incluye los mismos atributos exclusivos de Dios. Omnipotente, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12:11. Omnisapiente, Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Omnipresente, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7, 8. El Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, participa desde el Antiguo Testamento junto con el Padre y el Hijo. Génesis 41:38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El mismo Espíritu estuvo sobre Balaam, Saúl cuando aún agradaba a Dios, Azarías, Zacarías, Ezequiel, y el mismo David, aún se movía sobre la faz de las aguas en la creación. Génesis 1:2, donde el hebreo usa la palabra Elohim, plural del nombre de Dios. Tres entidades que, como dijimos al principio, no son un panteón de dioses, sino tres personas, el Dios único y verdadero. La Trinidad,
palabra que no existe en la Biblia, pero su evidencia es axiomática. Ahora veamos la participación de los tres o del único Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, en la historia de la redención del hombre. El uso de plurales, hagamos, nosotros, descendamos. La identificación y similitud en cada una de las individualidades de Dios en toda la Biblia, y agrupaciones de las tres personas como en Génesis 18, en donde llega Jehová a visitar a Abraham al calor del día, y en los versículos 20 al 22 cuando dice Jehová que va a visitar a Sodoma y Gomorra, la Escritura registra un plural muy interesante. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Jehová le dijo que iba a visitar, y 2 varones se fueron, y un tercero quedó con Abraham, quien estaba aún delante de Jehová. En Isaías 44:6 y 48:12, Yahvé, o Jehová, utiliza una frase muy particular. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Frase que vuelve a ser utilizada por Dios, esta vez el Hijo, en Apocalipsis 1:17. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jehová se ha llamado Redentor de Israel. Juan el Bautista preparó el camino de Dios y enderezó sus sendas para tener un pueblo listo para recibir a su Redentor y Salvador. Y justo en el momento de inauguración de su obra de salvación, por tanto tiempo anunciada y prometida, sucedió lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las 3 personas de la deidad, mismos 3, en quien Dios el Hijo encomendó a sus discípulos que debían bautizar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40:10. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:12 al 13. Dios no es la naturaleza, ni el río, o el árbol. Tampoco está dentro de uno mismo, como lo enseña la nueva era. Dios no es solo Jesús, o solo el Padre. Dios no es un pedazo de material. Dios es como Él se revela en la Biblia.